sin mucho más rodeo, eh, vamos a traer al primer invitado del día de hoy. Eh, Quería arrancar con alguien de la ciudad, desde Bahía Blanca. Es bahiense, viene arrasando en lo que es la preparación física dentro del mundo del básquet. Tenía una charla que yo iba a ir a escuchar de él, justamente el 7 de marzo. Obviamente no se pudo dar, pero supongo que está en programación. Así que, así que lo trajimos acá. Bueno, lo traemos antes y después va a poder dar esa charla que tienen programada junto a Berna y a Toti. Así que sin mucho más rodeo, quiero darle la bienvenida a Cristian, ¿sí? El ruso Lambridge. Hola, Cris. Hola, Nico. Buenos días por allá. Buenos días, Qué buenos días. gusto verte y saludarte bueno, al menos en estas circunstancias a la distancia. Las veces que hemos coincidido en un mismo trabajo ha sido a través de charlas a distancia. Ya, Nico, creo que nos conocemos personalmente desde hace tiempo, pero ¿Sí? creo que es la primera vez Que... que hablamos con tanta cercanía sí, sí. en años. Em, Justamente lo que generan estos actos solidarios, ¿no? De acercar las personas, y en este caso nosotros es un claro ejemplo. ¿Sabés dónde es donde te conozco por primera vez? Porque de ahí ya voy a salir a la primera pregunta. Yo soy de Cipolletti, tengo ya mucho más tiempo, me considero bahiense porque estoy hace mucho más tiempo viviendo en Bahía Blanca entre vacaciones y desde que estoy acá. Y también un poco por, por cómo es mi personalidad, me identifico un poquito más con las características que le dan siempre a las personas de Bahía. Muchas vacaciones acá y mis primeros amigos fueron del Club 9 de Julio, cuando yo era adolescente. Entonces iba todos los veranos a jugar ahí a esas canchas y en enero a la cancha de 9 de Julio o al playón, que en ese momento era un playón. Y cuando estaban acercándose a la pretemporada, la mayor queja era: se viene la pretemporada del ruso Lambridge. Ahí los chicos de 9 de julio era hoy, faltan unos días, se viene duro. Y bueno, Chris, yo te conozco desde ahí y después desde haberte visto participar en alguna intertribu, así muy a la vista, que te has escapado y jugado ahí para los Tobas. Entonces siempre te he tenido de vista, siempre te he tenido como referente. Eh, y bueno, eso. Me gustaría que arranquemos un poco haciendo la escalerita de tu carrera desde 9 de julio, que también querías hablar un poco de tus inicios de Bahía Blanca, en Bahía Blanca. Primero, Nico, bueno, agradecerte la invitación de ser parte de este acto solidario, de haberte tomado la molestia, ¿no? De que sé que esta organización implica mucho esfuerzo, mucho tiempo. Así que muchas gracias a vos y a la ABH y a Vorterix por hacer lo posible para intentar ayudar a la mayor cantidad de gente posible, bueno, en este caso, en poder reconstruir todo lo destruido, ¿no? Así que muy agradecido. Bueno, Espero que gracias. podamos sumar un grano de arena a la distancia, que justamente, ¿no? ¿Cómo son las cosas, ¿no? Vos mismo lo dijiste, ese 7 de marzo, si mal no recuerdo, Sí, íbamos a hacer con amigos, porque son amigos y además obviamente colegas, una capacitación de preparación física gratuita sí, ahí va a estar. en el Club Villa Mitre. Y bueno, ni bien amanezco ese día, me voy mediante videos y noticias y demás, informando de todo lo que pasó, y bueno, lo tuvimos que cancelar, que bueno, se va a reprogramar para el 17 de abril. Buenísimo, Así ahí que está. agéndalo Eso, y agéndenlo eso. todos los interesados Todos los que están acá en en Bahía y quieran escuchar un poco de preparación física y distintos temas, porque tocan temas muy diferentes, Toti, vos y Berna. Eh, y Omar ah, Correa también Omar, no, estará. no sabía. Bien. Sí. Entonces, estén atentos. ¿A qué fecha? 17 de abril, Bien, mismo horario, desde las mismo desde 18, las 18. En Cancha Villamitre. cancha de Villa. Perfecto. Así Cris. que, y Sí, justamente, decime. ¿no? Quería poner en valor, ¿no? La importancia del club, de la imagen del club en Argentina, ¿no? Porque justamente fue en ese lugar en donde nosotros nos conocimos, Claro. o vos te acercaste al deporte, en donde vos hiciste amigos, en donde vos conociste quizás otro deporte, que vos venías de hockey u otro deporte. Entonces,
Esto por un lado. Por otro lado, cómo el deporte y sobre todo esta imagen del club que tenemos los argentinos puede generar todo lo que está generando, ¿sí? Desde amistades, valores y en estos casos poder unirnos por una muy buena causa que es el ayudar. Y como toda la ciudad, e incluso todo el país, se movilizó Sí, para ayudar a los damnificados de nuestra ciudad. Y justamente en esa imagen que tanto nos distingue en el mundo, ¿no? Y en el cual yo estoy profundamente orgulloso, que son los clubes, nuestros clubes, bueno, ahí nos formamos. Y en mi caso fue igual, como vos lo dijiste, ¿no? Ese fue mi primer escalón de la escalera, en donde yo me formé en mi club 9 de Julio, en la ciudad de Bahía Blanca, y ahí tomé contacto con este deporte que me apasionó desde el primer día, y que después de unos tantos años, casi unos 12 15 años después, sí. encontré mi vocación. Mirá, Pero yo primero me apasioné y me enamoré del deporte en mi club 9 de Julio. sí. Obviamente que era desastroso, porque era muy malo. Pero Para bueno, que esos hay son, algo que nos es otro tema. generaliza creo que a todos, que es que cuando comenzamos, eh, en mi caso también 10 años después, creo que podemos cambiar muchas cosas. Decimos, no haríamos lo mismo, algo cambiaríamos. Totalmente, totalmente. A ver, A ver, mi primer vos preparador físico comentabas fue eso. Lucas Sí, Mertián. Sabe todo lo que tiene mira, para cambiar. sí, bueno, primero, ser capaces de darnos cuenta que hicimos mal para poder corregirlo, pero al mismo tiempo, también mirándolo desde otra óptica, qué importante es apostar por la juventud, por las ganas, por las buenas intenciones y la responsabilidad que la mayoría de nosotros, los principiantes en su momento, mostramos, ¿no? Porque si no tendríamos también esa posibilidad y sobre todo la libertad de trabajo, es realmente muy difícil que la gente crezcamos. Claro, A ver, esto pasa en cualquier ámbito, pero en el nuestro, en el mundo del deporte, seas entrenador, seas preparador físico, seas asistente nutricionista o responsable de prensa o el que sea, es muy importante que tengamos esas otras oportunidades y en los clubes de Argentina nos las han aportado y nos las están dando. Son los lugares, yo siempre digo, son la caja de Petri, sí. hablando de ciencia, en donde pueden fermentar y donde pueden crecer muchas posibilidades de trabajo o muchas vocaciones, que en el caso nuestro las encontramos ahí. Sí, se da mucho acá el tema de que se le brinda la primer posibilidad a la jugadora o al jugador del mismo club. Enseguida te abren las puertas y te está desarrollando a que seas entrenador, entrenadora, preparador físico, nutricionista. Enseguida las primeras personas que te abren las puertas son las mismas donde te formaste. Tal cual. Y bueno, esto desde un punto de vista profesional, ¿no? Y ni hablar desde el punto de vista humano, en donde ahí nos topamos más allá de que nuestra familia, ¿no? Es nuestro núcleo educativo principal y primario. Sí, El club viene siendo desde hace años, y vuelvo a insistir, más aún en nuestro país, un núcleo educativo importantísimo, donde nos topamos con valores eh, increíblemente importantes en donde, como la solidaridad, como la importancia del esfuerzo, como la resiliencia, el respeto, la disciplina, y bueno, ni hablar de las amistades que uno forja para la vida. Y Nico, y todavía no hablamos de rendimiento, todavía no no, hablamos de te, estrellas, todavía no te- hablamos de los Messi, ni los te quiero Ginóbili, llevar ahora para ese ni, lado. no hablamos de eso. Estamos No, no. hablando del 98,5% de las personas que no alcanzan el alto rendimiento y que terminan siendo periodistas, que terminan siendo abogados o kiosqueros o trabajando en el almacén o lo que sea. Pero el club le da esa posibilidad de volver a tener un asado, de volver a tener anécdotas, lugares de crecimiento, lugares de sostén, lugares donde llevan después a sus hijos. Es muy importante, lo como dijiste vos, los clubes a nivel país, acá en Argentina. Así es. Em, Cris, hoy en el Bilbao de España, también preparador físico de la selección argentina,
haceme un pequeño resumen para llegar desde Bahía a ese punto, por cómo fue tu escalita, por dónde fuiste pasando y también gracias a algunos referentes que te hayan ayudado a poder llegar a esos lugares. Bueno, voy a intentar resumir Sí, en sí, segundos, un casi, poquito. Para llegar y casi poder 20 charlar de ese tema que me gusta, que quiero más, que es el Bilbao y Argentina. casi 22 años. En el 2003 empecé a estudiar educación física en el Instituto 86, ahí en calle Vieites y Colón. Ahí empecé a estudiar, 4 años en el instituto, ya al mismo tiempo trabajando en 9 de Julio como entrenador de mi básquet, como preparador físico. 2007 me recibo, ya trabajando en la primera de mi club 9 de Julio. Al mismo tiempo en escuelas, trabajando con tercera edad, natación, mil cosas como solemos hacer en nuestros principios o nuestros inicios de profesor de educación física. Y en el 2010 recién me topé con el profesionalismo, porque también soy muy afortunado, Nico, Bien, muy afortunado porque el haber podido trabajar en el profesionalismo a mis 22 años, 23 como preparador físico de Weber Bahía Estudiantes, en su en su momento, momento, sí. 2010, estando en el mayor nivel de básquetbol de mi país en ese momento, en la Liga Nacional, a 10 cuadras, 10 15 cuadras de mi casa, es algo que no todos tenemos. Yo fui muy afortunado en que un tal Pepe Sánchez en su momento me llame, me contacte y que quería que sea su preparador físico cuando yo no lo conocía más que por televisión y nada más. Entonces, en el 2010 empiezo a trabajar en Weber Bahía Estudiantes. Fueron 8 años de trabajar para esa institución en donde, bueno, yo conocí primero a grandísimas personas, forjé grandísimas amistades y yo me forjé y crecí como preparador físico. En algunos veranos trabajaba para la selección argentina, estando en 2 mundiales U19 con las selecciones menores, estando en el Mundial de Egipto, Mundial de Grecia, en ¿Quiénes la eran los Copa. referentes ya ahí en esos juniors? Mira, mi primer referente, y hablando de colegas, fue Fernando López. Bien, Tuve dirigentes de mi club 9 de Julio, me lo presentaron. Fue importantísimo, claro. importantísimo. Fernando López, de hecho, bueno, fue o es preparador físico de hockey, de fútbol, de básquet, de rugby de nuestra ciudad. Sí. Muchísima experiencia. Y bueno, yo me pegué a él e intenté absorber todo lo que él sabía y él generó un impacto gigante, gigante en mí. Y me preguntaste por quiénes eran Y no, mis y a nivel equipo, referentes. de cuando estabas en ese junior, ¿quién eran los jugadores que después pegaron el salto en ese momento? En la selección argentina y bueno, había muchos jugadores con los que compartí, bueno, comparto concentraciones ahora en la mayor, Por eso. como Juan Pablo Aulet, Bien. como Máximo Fiedrup, como Facundo Corbalán, como Tomás Chapero, como Fuiste Leandro creciendo con Bolmaro. ellos, vos como preparador físico y ellos como jugadores. O sea, te pudiste mantener en todo el proceso porque hoy son los jugadores que están estables y sos el que está ahí con ellos. Tal cual. Eso es lo que habían estado en Bahía Blanca y Claro. otros que los tuve y los volví a tener después de unos 8 o 10 años en la selección mayor. Así que, bueno, genera una gran satisfacción el poder ver el crecimiento de ellos también. Hablando un poquito de crecimiento Y ruso. Ah, perdón, todavía no llegamos a España. Vamos. estamos ahí por el 2018 Claro, estamos más o a menos. unos poquitos. Sí. En el 2018 se presenta la posibilidad de irme a trabajar a Venezuela y migro por primera vez en mi vida. Me voy a trabajar a otro país. Me voy a Barquisimeto, a Venezuela. Trabajo para Guaros de Lara. Y luego tengo la oportunidad de ser el preparador físico también de la selección mayor de Venezuela. Tuve la oportunidad y también la gran fortuna de participar de un Panamericano de Lima, de un Mundial en China 2019, que algo, un sueño era, el sueño del No, pibe. conociste aparte Eh, a jugadores de otra, otros países.
Sí, y en un mundo distinto como China, porque yo siempre digo, fui Claro. 3 veces, me tocó ir 3 veces y es un mundo diferente, y bueno, en ese mundo diferente, un mundial y ver ¿Te quedó jugadores alguna palabra? increíbles. ¿Ya fuiste 3 veces? Sí, Sí. sí, traté de aprender el ni hao, que es hola, Ok. Está bien, che, la... che, que es gracias, Ok. y algún que otro símbolo que ya me olvidé, porque bueno, No, bueno. realmente No, muy, muy buenísimo. difícil escribirlo e interpretarlo. Bien. Pero bueno, algo aprendí. Ya estaríamos ya, 2018-2020, pandemia. Pandemia me volvió a agarrar en Venezuela, trabajando para la federación. Estuve 6 meses bueno, en Caracas, en ese caso. Vuelvo a Bahía durante unos 4 o 6 meses y luego decidimos con mi pareja migrar de nuevo, pero para España, para estos lados. Así que vendimos absolutamente todo, desde la bicicleta a los platos, el lavarropa, la mesa, ¿viste? Todo, Todo todo, lo que todo, todo. teníamos, y con esa plata comprar los pasajes y venirnos para estos lados. Estuve también en el preolímpico para Tokio con la selección de Venezuela, yo ya me quedé acá. Luego Bien. mi pareja al mes voló para Barcelona y bueno, aterrizamos en Logroño. En Logroño es una ciudad chica dentro de todo y empecé a trabajar por primera vez en mi vida en el básquetbol femenino, un año ahí y luego aterricé el año siguiente en Bilbao, que es donde estoy acá desde hace 3 años. Esta es mi tercera temporada. Tu tercera Y a temporada en la Bilbao. par, hace 2 años estoy con la selección mayor. Sí, tal cual. En el básquet pasa que como que los procesos, a diferencia de otros deportes, se dan, está el torneo, está el proceso, está el torneo, está el proceso, como que te da la oportunidad de estar en un club y al mismo tiempo estar con el seleccionado. Por ahí en otros deportes no, como que es todo al mismo tiempo en paralelo, o se tienen que dedicar exclusivamente a la selección o se tienen que dedicar exclusivamente al club. A vos el básquet te brinda la posibilidad de poder hacer ambas cosas. Exactamente, Nico. Nuestro sistema de competición es una semana cada 2 meses o cada 3 meses, y en los veranos de acá, de Europa, sería en junio, julio, las preparaciones más largas para generalmente los torneos más importantes. Entonces, esto me permite compatibilizarlo con mi trabajo, sin lugar a dudas, gracias al permiso que me da también la gente de Bilbao Basket, Claro. porque bueno, también soy muy agradecido en que ellos me permitan también estar con la selección mayor. Bien, Ruso. Ah, me voy a meter un poco en la preparación física, ahora sí, ya de a poquito. A ver, vos hace 20, ¿cuántos años? ¿2, 4, 24? Que estás con esto de la preparación física de básquet. Como profesional, Sí. 15, y poner unos 4 o 5 años más como Bien. entusiasta, aprendiz, Entusiasta, ok. El o como le básquet quieras decir. em, evoluciona, ¿no? Tenemos desde preparar a centros fuertes, después el base alto, que lo trae por ahí Magic, el jugador que vuela, como Jordan. Te aparece ahora un jugador que cambia totalmente cómo se juega el básquet, como es Stephen Curry, que ahora es todo más perimetral. Apareció un Manu Ginobili mostrando un físico totalmente vertiginoso y de mucha agilidad. Aparece un Luis Escola, un LeBron James, que ahora hacen del jugador de básquet que quiere ser más longevo. Entonces la preparación física de cómo se están, desde armar centros fuertes a ahora armar a 4 o 5 jugadores que juegan en posición 4 o 5 que tengan que ser que tengan que tener más habilidad o tiro. ¿Cómo vos evolucionaste también dentro de la preparación física con con ese tipo de cambios? Eh, ¿Cómo es la dinámica ahí? Que cuando cambia el juego, ¿te influye a vos o no te influye? Hay una gran teoría que dice evolución o muerte, ¿no? Claro, Entonces, todo ser humano necesita mutar, necesita adaptarse a los nuevos cambios y transformarnos, y más aún nosotros que convivimos y que trabajamos con seres humanos. Entonces no fue la excepción. Cambió bastante desde Lucho Vitti y Mauro Palottini hasta hoy. hasta hoy, hasta el... Porque, ojo, esto tampoco es algo común en todas las personas. Porque primero uno tiene que estar decidido a querer cambiar. Claro,
Entonces, lo que primero tenemos que hacer es ponernos el traje de humildad y querer transformarnos y después querer ver esta realidad que va evolucionando que decías, ¿no? Desde un Shaquille O'Neal o Olajuwon o Karl Malone que jugaban de espalda al aro con sus 2,15 m y sus 130, 120 kilos, a en la actualidad un Jokic con un 2,15 que ayer hizo 61 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias, Que jugando tira una mano 52 desde un aro a minutos aro y la mete. y que tira de 3 y que tira de 2 y que juega de frente al aro. Entonces, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Seguimos con el mismo librito del 2010 o vamos cambiando? Entonces, soy partidario de que los puestos fijos en el básquetbol actual ya no existen con la misma rigidez que hace unos años atrás, porque la polivalencia es lo que predomina y es lo que apunta en el básquetbol del presente y el futuro. Ya no está el 5 que tiene que tirar gancho y rebotear y nada más, o el base que tiene que armar y tirar de tres, sino que la polivalencia es lo que prevalece justamente, en que todos sepan hacer muchas cosas. Hoy se Hoy en busca... la actualidad, Sí, dale, Russo. te decía, hoy en la actualidad, un 4 o un 5 el ala pivot o pivot, ¿no? Que no pueda jugar de frente, que no pueda tirar de más de 4 o 5 metros, se le va a complicar Se la o se le cortan va los a minutos. cortar o van a llegar a un determinado nivel. Claro, claro. Entonces, los que quieren sobrepasar determinados niveles tienen que sumar habilidades y tienen que sumar cosas que antes no estaban contempladas para su puesto. Podemos decir entonces que, por ejemplo, si hablamos de la parte de fuerza, en esto del cambio de paradigma del pivot o el ala pivot, pues tendrías unas rutinas antes más estructurales al centro y hoy tengas que tocar más la parte también de agilidad y multiplanos. Mira, Nico, yo soy partidario de que cada uno de en el caso de acá de ahora de Bilbao Vázquez, yo tengo 16 jugadores, de esos 16 jugadores son 16 mundos distintos. Para mí no son puestos, Claro. yo no los agrupo por puestos. ¿Por qué? Un claro ejemplo. Nosotros tenemos dos bases, principalmente, un base sueco que tiene una contextura física, un índice músculo óseo y un porcentaje de masa muscular que supera a la de quizás nuestro 4 o 5 que es un estadounidense. Claro. Entonces, si yo me rijo con ese principio de que los bases tienen que ser rápidos y los 5 tienen que ser fuertes y robustos, estaría errando. Quizás a un base, al otro base, o un noruego, necesita estímulos de fuerza, hipertrofia, y el pivot que yo tengo otro islandés de 2,15 no necesita hipertrofia, Claro. porque necesita ser versátil, necesita ser dúctil, ágil, y sus valores y sus características me muestran a mí que no necesita eso que el libro dice, o que la historia manda. Exacto. Y Exacto. así con cada uno de los diferentes 16 casos Y lo que podemos te puedo llevar contar. a la formación de basta de ese chico alto en la edad de los 12 mini básquet que sea el pivot. Porque ya hoy eso no existe. Tiene que jugar todas las posiciones el que crece antes. En el básquet formativo, Sí, el chico que se desarrolla antes. Por, y no hay que encasillarlo en una sola posición porque ya el básquet es versátil en todas las posiciones. ya esto se decía cuando yo era entrenador de minibásquet. Esto en el 2004, 2005, la teoría, ¿no? Y la palabra, el discurso de todos nosotros era, todos tienen que jugar en todos los puestos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando vos vas los sábados a las 8:30 de la mañana a la cancha, en donde juegan los mini A y después juegan los pre-mini, etcétera, etcétera, se hace muy difícil, Sí, porque a todos nos gusta ganar. Entonces ahí está en nuestra claridad, nuestra madurez, en el respaldo de los dirigentes, etcétera, etcétera, para cumplir con lo que ni más ni menos nuestros jugadores precisan, y más aún cuando hablamos de jóvenes, sí, tal cual, porque Cris. estamos hipotecando el futuro del joven Esa creo que es la palabra. Hipotecar el futuro por querer ganar antes. por ¿Mm? nuestro ego, Claro. Nico. Ese es el mayor de los problemas
de los seres humanos, y en este caso nosotros, como preparadores físicos o entrenadores, en donde nos obnubila el ego y no nos permite o no queremos ver la realidad. Sí, sí, sí. Cris, hablabas de las necesidades diferentes al juego mismo que tienen tus propios jugadores ahí en el Bilbao. A la hora de llevarlos al entrenamiento de fuerza, ¿hay una sesión grupal para todos y después en contraturno individual? ¿O ya dentro del mismo plantel tiene cada uno en la sesión de equipo su rutina? Hay un mínimo de una sesión y un máximo de 3 sesiones de equipo obligadas por semana, y al mismo tiempo hay sesiones individuales para cada jugador que van de algunos jugadores que hacen todos los días por necesidades individuales Sí, sí, por gusto propio. o deseos o gustos de cada jugador también, porque es algo que se contempla también en alto rendimiento, el escuchar al jugador, qué le hace bien y qué no le hace bien, sobre todo con jugadores ya con cierta experiencia, más de 25, 26, 27 años. Y hay otros jugadores que con 3 estímulos semanales es suficiente. Claro, Entonces, ahí está, creo que, a ver, creo que uno de los principios del entrenamiento que más evolucionó y que más presente está en la actualidad es el principio de la individualización sí, o de la individualidad, algo que cambió mucho desde hace 15, 20 años, donde antes se asignaban tareas masivas, colectivas y nada más. Y por otro lado, otra cuestión cada vez más a considerar por nosotros hablo de formadores, sí, no solamente preparadores físicos, es el escuchar al atleta, escuchar al jugador. Y más aún cuando estamos en el profesionalismo y más aún cuando hablamos o tratamos con jugadores con mucha trayectoria y recorrido. Porque quién mejor que ellos saben lo que le hace bien, lo que le hace mal, qué les gusta y qué no les gusta. tal cual. Sí, muy importante también eso de que hay jugadores que necesitan ese estímulo diario, no importa que sea antes del partido, y hay otros que con X cantidad de sesiones les alcanza. Ahí cuando estás en el Bilbao tenemos entonces 3 rutinas como máximo en equipo, y esas sesiones individuales extras también se las planificás vos o tienen sus entrenadores algunos. No, se las planifico yo. Pueden Bien, que algún jugador tenga sus entrenadores personales, pero yo tengo que saber qué hacen y qué no hacen, bien, o qué quieren hacer con sus entrenadores personales. En este caso, durante estos 10 meses de etapa competitiva, yo soy el preparador físico principal y soy el que está soy el que soy el responsable de lo que hace y no hace el jugador y del rendimiento del jugador. Por lo tanto, yo tengo que saber que le asigna su preparador físico personal. Entonces, preentreno o postentreno o en contraturno, después vemos cada caso para ver qué hace y qué no hace cada jugador. Desde sesiones de microdosis de 15 a 20 minutos, a sesiones de 30 a 40 minutos, post entreno o pre o post partido. eso es algo que he charlado con mi equipo de trabajo de profes, el tema de primero está lo que busca el jugador. Yo entrenando muchos alumnos, muchos deportistas que buscan ese contraturno con un preparador físico personal, esa necesidad de individualización, de qué busca más, dónde están sus puntos débiles, dónde están sus puntos fuertes, pero lo que le he explicado a los chicos es, si llega una bajada de línea desde el club, desde el preparador físico, no hay pelea de egos, es primero lo que está pidiendo el preparador físico porque esa es la persona quien la tiene todos los días y si está diciendo necesito bajar carga porque capaz que no explica por qué necesito bajar carga, capaz que va a tomar una evaluación, capaz que viene un torneo importante y nosotros tenemos que bajar carga porque yo lo explico así porque he tenido malas experiencias en ese sentido, de cuando como preparador físico mandar como los objetivos mensuales para que las jugadoras trabajen en sus gimnasios y decir, bueno, esta jugadora no tiene una buena movilidad de espalda, vamos a llevarla a practicar a la técnica de peso muerto, no lo hagas mientras tanto en el gimnasio y que me aparezca con... No la tengo para el partido porque justamente hizo peso muerto en el gimnasio cuando el mensaje era estricto. Entonces, eso, ante esa discusión es una bajada de línea mía de si viene algo pedido desde el club, el PF es al primero que le tenemos que responder bien. Es que
ahí, bueno, vos nombraste la palabra, ¿no? Y al principio yo algo también comenté, el tema del ego. Primero y principal, acá la estrella de la película Jugar. es el jugador o la jugadora. Primero y principal, eso, ¿sí? Porque acá se genera esto de cómo hablarlo de manera No, no no importa, vulgar. soltalo. Acá se trata de no a ver quién sabe más o a ver quién tiene más doctorados y másters o quién tiene el ejercicio mágico. Acá se trata de beneficiar al jugador, jugadora, eh, por su bien y su bienestar y mayor rendimiento. Primero y principal, no para ver quién es mejor jugador físico. Si vos, Nico Sesma, o yo, el ruso Lambrecht. Tal cual. Entonces, ahí el ego por delante. Y segundo, y esto que voy a decir es más aún en deportes de equipo, ¿eh? Acá lo primordial es que la jugadora rinda de la mejor forma posible dentro de la cancha de básquet, hockey, rugby, fútbol, natación o donde sea que se desempeñe. Sí. Acá lo primordial no es que levante 3 kilos más en banco plano, que no salte 2 centímetros más en una baracop o que los metros por segundo en el BBT den superiores con respecto a la semana pasada, si no me va a permitir tenerlo sano o sana a la jugador jugadora al próximo partido. Entonces, vuelvo a repetir, te lo está diciendo alguien que vive de la preparación física, pero al mismo tiempo te digo que lo nuestro no es lo más importante. Sí, Nosotros estamos al servicio del deporte. No, el deporte tiene que estar a nuestro servicio de Russo Lambre o de Nicolás Enno. tal cual. Entonces, eso es lo que muchas veces yo estuve muy confundido, muy errado en la concepción durante mucho tiempo. Entonces, Sí, ya yo también. Me yo pasó en los primeros cometí, procesos de seleccionado, de pensar que se tenía que priorizar por ahí mi trabajo y no el de la jugadora en el seleccionado. Y no, me di cuenta rápido y es, no, la jugadora, no importa lo que yo tenga. Eso pasa mucho acá en el hockey de Bahía Blanca, donde las jugadoras que sobresalen tienen más estímulos, tienen mucho más estímulos porque tienen entrenamiento con el seleccionado, entrenamiento de convocatoria, entrenamiento con el club y llegan con su preparador físico, cosa que ha sido error mío y yo lo he tratado de cambiar después, es no, acá tenés que hacer lo que se hace todo el equipo en el club en vez de disminuirle la carga porque está sobreestimulada de todos los entrenamientos que tiene en la semana y no es mi prioridad hacer sí o sí el físico que están haciendo todas tus compañeras y hay que prevalecer en cuidarle el físico o regulárselo. Y es eso un poquito de ego que ya el segundo año a mí en el club me di cuenta de decir, no, ¿por qué tengo que obligarla a hacer lo que hace todo el equipo cuando en realidad tengo que eh, cuidarla para que siga rindiendo tanto en el club, tanto en el seleccionado, como a nivel futuro para su carrera? Y creo que es un error que muchos entrenadores de todos los deportes de acá, a nivel país o a nivel Bahía Blanca, cometen. De decir, bueno, no importa lo que hiciste con el seleccionado, se hace también lo que se hace en el club. Y todo lo contrario. es un ser humano que recibe estrés. No importa de dónde viene el estrés, es el estrés que tiene un determinado impacto en el organismo de la persona. Y por otro lado, que también te hablo desde la experiencia, ¿eh? En caso de que vos, Nico Sesma, preparador personal de tal jugador, jugadora, estés en desacuerdo conmigo, que yo soy el preparador físico del equipo X de cualquier parte de Argentina, no involucrar y no confundir y no contaminar al jugador, Claro, jugadora. muy importante eso. Yo no puedo hablar mal de vos y vos tampoco deberías hablar mal de mí. Esto, como en todo ámbito, se debería resolver dejando de lado el ego, una vez más, Lo y tocamos uno de bastante hoy. los dos levantando el teléfono o mandando un audio y tratando de resolverlo nosotros dos. Porque la jugadora está en el medio y no tienes por qué generarse esta confusión y a quién le creo y hago sentadilla o no hago sentadilla. Y tomo proteína o no tomo proteína. Y como el fideo o como arroz integral. O aquel me dijo que esto no tenemos que exponer al jugador ahí. No, no. Y mucho más aún cuando son jóvenes. Sí.
Es algo para que, es esto lo que decía de las charlas café y hablar un poco de la experiencia, que puedan tomar nota, que puedan escuchar otros preparadores físicos o estudiantes de esto importante que va sucediendo y que vas aprendiendo a través de los años. Cris, te hago, volvemos al tema de la preparación física, algo que veo mucho en el básquet, tanto en la NBA como en la Liga de España, como acá, bueno, en Argentina no lo veo tanto, sí en las selecciones, es van a entrar en calor. Muchas veces hay un preparador físico con un jugador en particular. A veces es capaz que vos estás con un jugador individual, al otro partido estás con esa persona, pero al otro partido ya no. Em, Dentro de la interna de la selección argentina o de España, ¿cómo se asigna eso? ¿Por qué por momentos estás trabajando tanto con un jugador? Y si esas entradas en calor ya están practicadas o las armás para ese mismo momento o al partido, o los jugadores ya lo saben cómo hacer esas entradas en calor, que son a veces son muy puntuales y muy específicas. Mira, a mí tanto en la selección, que es un contexto bastante especial, porque la mayoría de las concentraciones son de 3 4 5 6 7 días, viajes que nos tenemos que conocer o actualizar en pocas horas y demás. ¿Cómo? Acá en Bilbao Basket tenemos 10 meses y un contexto menos impredecible que en la selección. Yo lo que intento es hacer dos cosas antes de hacer el calentamiento, por ejemplo, y llegar al partido. Primero, el día previo, ensayarla. Eso. Ensayar esos minutos que tienen el trabajo grupal. Y antes de ensayarlo, yo los agrupo, los jugadores, y le digo, bueno, muchachos, mañana 1 hora y media vamos a llegar a la cancha, 1 hora hacemos esto, a los 50 minutos van a tener la posibilidad de tener tiempo para que ustedes hagan lo que se les dé la gana. 20 minutos antes hacemos esto otro, y antes del inicio del partido vamos a hacer esto que hacemos ahora. Bien, Y vamos, lo ensayamos y a jugar. bien, Y, perdón, a entrenar al día siguiente el partido. claro. Al mismo tiempo, yo armo tanto el protocolo de local como de visitante, sobre todo en Bilbao Basket. En la selección argentina siempre es el mismo. Los tiempos y las actividades que hacemos en los diferentes minutos previo al partido. Y se lo mando a los capitanes. Bien. Ah, mirá, Entonces, eso ellos ya no lo había saben, escuchado. ellos ya saben qué es lo que vamos a hacer el día siguiente. Porque bueno, sabemos que los jugadores son personas de hábito, de respetar determinados minutos, momentos. Entonces, bueno, esto colabora con esa idea y no se llevan sorpresas. O que las sorpresas sean las menores posibles. Sí, también es reducir el tiempo y que todo salga bien en ese lapso de entrada en calor, practicando esas rutinas. Y esto de las asignaciones individuales, que te he visto entrar en calor con X persona y después en otro partido por ahí con otra. Jugadores que no les gusta que les molestemos en la Ok, preparación individual de cada partido. O sea, tienen la parte grupal y lo individual, al menos en el profesionalismo, es autogestión. Ellos ya vienen haciendo una determinada rutina o preparación para el partido y les viene bien, excelente. Hay otros que yo les enseño determinadas cosas que me solicitan, que yo considero que necesitan hacer y las hacen por su cuenta. Y hay otros que están conmigo haciendo un determinado trabajo o están en el gimnasio o en la cancha o primero en el gimnasio y luego en la cancha, dependiendo de las necesidades de cada jugador. Entonces, sí, por ejemplo, el jugador número 12 la semana pasada en Francia, como sabíamos que no iba a jugar, bueno, fue al gimnasio conmigo 30 minutos, 40, viene de 2 años de inactividad, de un cruzado roto, etcétera. Hizo los 30 minutos conmigo en el gimnasio, hizo la parte grupal con el equipo y luego el partido. Él no jugó, pero por lo menos tuvo ese estímulo conmigo. sí, Ahora, eso lo hice con un jugador. claro. Poner una necesidad No lo hago individual. con post partido. Y el que juega menos de 10 minutos va al gimnasio en condiciones normales. Jugamos de local y se juegan muchos otros factores. El que juega 30 35, si él quiere, viene al gimnasio. Si no quiere, depende también. Si una semana.
de donde jugamos dos partidos Claro. de local o dos de visitante, o si jugamos y viajamos al día siguiente. Pero vuelvo a repetir lo mismo, Nico. Cada jugador es un mundo. Claro. Y nuestra habilidad y nuestro triunfo o éxito como preparadores físicos es detectar justamente qué necesita cada uno para asignarle el ejercicio preciso o plan preciso en el momento indicado y en el lugar indicado. Parece fácil, No, pero ahí no. está ahí está Está el la magia famoso de arte cada uno, nuestro. el arte de planificar, el arte de diagramar, el arte de tener esa buena relación, con algunos jugadores más conexión, con otros buena relación. Ese es el arte más importante, el arte que pertenece a lo de las habilidades blandas, ¿no? Que están muy de moda en estos últimos 5 o 10 años. Podemos saber mucho, podemos tener muchos másters y doctorados, podemos tener toda la metodología y tecnología del mundo, pero si nosotros no sabemos acercarnos a los jugadores, no sabemos ganarnos su confianza, de muy poco va a servir todos esos títulos y tecnología que tengamos. Sí, sí, sí. Em, Me pasa, saliendo un poquito de tema, cuando armaba todo este diagrama de la charla, me decían acá los chicos de Vorterix que tener 45 minutos entrevistando a alguien era como una entrevista larga y yo le decía, cuando tenés a dos personas por ahí que le apasionan el deporte, que venimos todos de ese lado, se hace corto en realidad porque me gustaría poder seguir charlando con vos 1 hora y media completa, porque podemos seguir sacando temas uno tras otro. Y ya me voy quedando sin tiempo y al mismo tiempo también tengo ganas de seguir charlando con la persona que sigue. Entonces es como una sensación bastante extraña de decir, no quiero parar de sacarte preguntas y charlar con vos y al mismo tiempo también estoy pensando en la persona que sigue. Cris, ¿qué momento que estás en el año? ¿De qué momento está, en qué momento está el torneo de España y cuándo te reincorporás con la selección? ¿Cómo viene tu futuro ahora en este poquito de tiempo que queda? Estamos a Te principio de cuento, año, pasó tanto. sí, hoy mismo en 5 horas nos jugamos la semifinal de local contra un equipo francés para ver si podemos pasar a la final de una Liga de Europa, la FIBA Europa Cup se llama. Así que tenemos que ganar y por una diferencia importante para poder pasar a la final, que sería algo histórico para nuestro club. Sí, Y por otro lado, estamos a 10 partidos que se termine la Liga Española, la Liga ACB, en donde estamos donde nos hubiera gustado estar, que es en mitad de tabla, un poco para abajo. bien. Pero O bueno, sea, para las aspiraciones y concuerda un expectativas poco del con los equipo, objetivos que se pusieron a principio de año donde están hoy. sí, estar en una instancia de semifinales de Europa y ya mirar la tabla con cierta tranquilidad era el objetivo que nos habíamos fijado en agosto-septiembre. Así que esa es la realidad hoy del equipo de Bilbao Basket. Y con respecto a la selección, tenemos programado sobre fines de julio iniciar la concentración y la preparación para el AmeriCup de Managua, en Nicaragua. Así que ahí ya estamos en la organización y en contacto con los jugadores y gestionando todo lo que podemos gestionar, porque también eso trata las tareas del preparador físico de una selección, independientemente de nivel, género y deporte, gestionar mucho para llegar de la mejor forma posible al torneo. Te hago una última pregunta mientras espero la conexión de Bian Donati, que es la siguiente invitada. O ahí espero que los chicos me dicen si ya está conectado o no. Esto que te nombré hoy al principio de los jugadores que empiezan a aparecer hoy, que siguen durando, que son más longevos, como el caso de Scola, como se sigue preparando Campazo, el caso de LeBron James, que sigue a un nivel como si todavía tuviera 18. ¿A qué, ¿A qué lo atribuís hoy por hoy dentro de la preparación física o del trabajo interdisciplinario que se lleguen a esa posibilidad que antes no se daba? Yo se lo atribuyo a dos cosas. Primero, a la ciencia, así como los seres humanos podemos lograr vivir cada vez más y se alarga la esperanza de vida, eso es una cuestión lógica, los deportistas le pasa lo mismo.
Entonces la ciencia colabora y mucho en abrirnos los ojos para ver qué está a nuestro alcance, para que nuestros jugadores puedan adquirir, pero por otro lado, la conciencia, la toma de conciencia de parte de los deportistas de que si fijan determinados hábitos o incorporan determinadas costumbres, ya sea de entrenamiento, nutrición o calidad de descanso, ellos su longevidad deportiva y la posibilidad de estar en un un mayor nivel durante más cantidad de tiempo les va a permitir, obviamente, ganar más plata, hablando de profesionalismo. Claro, Entonces, si yo hoy gano 10 pesos por mes, por año son 120 pesos. Si yo esto lo multiplico por 3 o 4 años más, es una cuestión lógica, matemática, de que voy a poder tener más dinero, mejor, en teoría, calidad de vida. Entonces, los jugadores no son tontos y están incorporando de a poco. Y cada vez a más temprana edad, que no claro, es poca cosa también. claro, claro. Porque Manu Ginóbili lo incorporó a los 30. Bien. Ahora ya hay jugadores a los 14 15 años que van a nutricionistas, preparadores físicos personales, etcétera. Entonces, a tu pregunta, Mm. para no interceder con el próximo invitada, es ciencia y toma de conciencia Sí, del sí, jugador. me quedé con las Jugador. ganas de que charlemos un poco también de tu, de tu relación dentro del seleccionado, también con el método Busquets, que es interdisciplinario y por ahí en el Bilbao es otro tipo de relación interdisciplinaria y en la selección argentina es otro, ¿o no? Sí, y justamente es esa variedad la que tanto, al menos intento enriquecerme. Claro. Pues son diferentes contextos, diferentes mundos, diferentes personas, y ahí está la variedad, justamente para mí está la calidad. Bueno, Russo, ¿querés dejar algún mensaje más? Y después paso acá una publicidad y estamos esperando la conexión de bien. Bueno, Agradecerte, nuevamente, de mi parte agradecerte que te hayas sumado. Si bien era para esto, para el hockey en este caso, tener una variabilidad de deportes es muy rico para que mucha gente se pueda sumar a cada transmisión. nuevamente invito a todos los oyentes a colaborar en Ahí, este alias, cuenta.bh. ¿sí? Exactamente, en ese alias, a colaborar como puedan y con cuanto pueda cada uno para, bueno, en pos del deporte, el deporte bahiense, que en definitiva es eso. De que como bahiense bueno, fue muy duro ver todo lo que pasó en la ciudad, pero bueno, al mismo tiempo me generó un orgullo enorme en ver a toda mi ciudad movilizada Tal cual. y con ese espíritu solidario para poder, desde lo más extremo que es salvar una vida, hasta acarrear con una botella de agua o ver a un nene o nena o nene como mis sobrinos, con un escobillón, barriendo su club y limpiando la vereda y juntando agua y tirándola para otro lado. Entonces, todas esas fuerzas, unirlas en pos de nuestro deporte y de nuestra ciudad. Y de ya muchísimas gracias a vos, Nico, Vorterix y la ABH por la iniciativa. Y muchos saludos a todos mis colegas, Sí, sí, seguramente que haya varios espero verlos ahí alguno. conectando. Sí, te mandan seguros Estén saludos. colegas y familiares y amigos, ¿sí? Que estén conectados, al igual que todos bueno, los expositores o los entrevistados en el día de hoy. Así que muchas gracias. Bueno, Russo, bueno, me alegra, bueno, nada, eso. Gracias, porque voy a decir lo mismo. Gracias por unirte a la charla y por estos 45 minutos ricos de contenido. Te mando un abrazo grande y éxitos hoy en el partido. Otro grande para vos, Nico. Saludos a todos. Bien, vamos a ir con un minutito de música mientras preparamos la conexión con la invitada. Antes, quiero decirle otra vez nuestros 4 canales de difusión. Nico Sesma, mi canal de YouTube, Twitch, Vorterix-AIA, a través de la web vorterix.aia, radio 99.1. El alias cuenta.abh. ¿Cómo puedes ayudar? Dándole like a esta transmisión, subiendo una historia con tu invitado favorito o haciendo la donación que puedas. Recuerden que tenemos sorteos para la semana, que es un palo de hockey Balin, ¿sí? Donado por D3 Hockey, una camiseta firmada de la selección argentina de hockey, firmada por las Leonas, y una remera del tenista top 20 mundial, Tommy Paul. ¿Sí? Para participar del sorteo, hagan una donación
guarden el comprobante y mándenlo por mensaje directo al Instagram de la BH, que es AB hockey-bajo, ¿sí? Agradecemos el acompañamiento del día a McDonald's y a Planeta Empanada. Un minutito de música y volvemos con Bianca.